Decimos entonces que la privación injusta de la libertad, o la responsabilidad más bien del Estado, ha venido desarrollándose a través de tres fases, digámoslo así. La primera fase, la que traía el Código de Procedimiento Civil del año 1970, en donde se tenía establecido una responsabilidad civil en cabeza de los jueces y magistrados cuando procedan con dolo, fraude o abuso de autoridad, decía el artículo 40. Segundo, cuando omitan o retarden injustificadamente una providencia o el correspondiente proyecto, sería la segunda. O la tercera, cuando obren con error inexcusable, salvo que hubiese podido evitarse el perjuicio con el empleo de los recursos que la parte dejó de emplear. En ese sentido, pues lo que habría que decir era que en época del Código de Procedimiento Civil del año 1970, por supuesto mucho antes de la Constitución del 91 y mucho antes de la ley estatutaria, la responsabilidad en la primera fase era una responsabilidad civil. La responsabilidad de los jueces y funcionarios al impartir justicia era una responsabilidad civil fuera de la responsabilidad disciplinaria. El avance nos condujo entonces a considerar que el error judicial no puede comprometer la responsabilidad del Estado porque es fundamentalmente un riesgo a cargo del administrado, es una carga pública, es decir, primero las decisiones de los jueces, ya hemos dicho y lo diremos siempre, constituyen cosa juzgada y por lo tanto son estructuras de seguridad jurídica. Sin embargo, cuando un juez dicta una providencia manifiestamente contraria a la ley, entra en el terreno de lo que más o menos podíamos conocer como prevaricato. Y en consecuencia, en el marco de la responsabilidad civil, se le llamó no prevaricato, sino error inexcusable. Entonces, dice el Consejo de Estado, en la época, sostuvo que siempre el juez se había mostrado audaz en materia de responsabilidad. El Consejo de Estado, como juez de la administración y de la responsabilidad, se había mostrado audaz, pero en tratándose de la actividad judicial y en forma persistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado se negó a admitir ese tipo de responsabilidad. Sin embargo, para aquella época ya venían algunos planteamientos que provenían del derecho internacional humanitario, como era la ley 74 del 68, que ratificó en Colombia los pactos internacionales sobre derechos económicos, sociales y políticos, y entonces reconocer que en ese marco internacional del derecho humanitario se tenía previsto que toda persona que haya sido injustamente detenida o presa tendrá derecho a una reparación. Otra pauta decía que cuando una sentencia condenatoria que impacta directamente sobre la libertad de las personas haya sido ulteriormente revocada y el condenado posiblemente indultado por haberse producido, digamos, un error judicial, esa persona que haya sufrido el quebrantamiento de la libertad tendrá derecho a ser indemnizada. Entonces ya habían, digamos, algunos planteamientos, algunas estructuras, algunas voces del derecho internacional humanitario que empezaron a gravitar alrededor de los estados, el deber de reparar en esos eventos a las personas que por errores cometidos en los procedimientos de naturaleza penal punitiva causaran daño. Sin embargo, también se venía planteando en ese entonces que el mal funcionamiento administrativo de los despachos judiciales también comporta un significado distinto de responsabilidad, en donde, aunque hacen parte del servicio judicial, no es una responsabilidad derivada de los jueces. Es decir, una cosa es lo que se plantea en una decisión judicial, lo que se decide en el marco de una sentencia o una providencia judicial, y otra la responsabilidad que pueda caber en el desenvolvimiento judicial. Entonces incorpora secretarios, peritos, secuestres, partidores, curadores, etcétera, en donde se puede hablar de una actividad no jurisdiccional en el sentido estricto de la palabra, pero sí imputable al servicio judicial. Cuando viene la segunda fase, en donde decimos que el eco que produjeron las propuestas que se plantearon en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente daba lugar a que el legislador se ocupara de una responsabilidad del Estado por la actividad judicial
y entonces se incorporan, ya hablamos de la segunda fase, se incorporan en las normas del Código de Procedimiento Penal de la época, el decreto 2700 del año 1991, dos normas de mucho significado y la segunda, vamos a verlo, con un arraigo tal que se mantuvo y ha venido siendo eje fundamental en estas dinámicas de la responsabilidad de la cual estamos hablando. El 242. El Código de Procedimiento Penal de la época establecía en el 242 el concepto de error judicial. Decía que si la decisión que se dictare en la actuación fuere cesación de procedimiento o sentencia absolutoria, habrá lugar a solicitar la reparación o la responsabilidad del Estado. Error judicial, o sea, el error judicial en el Código de Procedimiento Penal del año 1991 planteaba, haciéndole eco a esas normas del derecho internacional humanitario, que el error judicial consolida un supuesto de responsabilidad del Estado en materia penal. Y que voy a mencionar ahora, el 414, que ya lo concibió como un concepto de privación injusta de la libertad. Entonces, privación injusta de la libertad es un concepto que no lo acuña la ley estatutaria del año 96, a la cual nos hemos referido, sino que ya viene del Código de Procedimiento Penal del año 91, y dice: quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria o su equivalente, porque el hecho no existió. 1. El sindicado no lo cometió. 2. O la conducta no constituía hecho punible. 3. Se dan en cualquiera de esos 3 escenarios la eventualidad de reclamar una indemnización al Estado por lo que esa norma ha definido como privación injusta de la libertad. En consecuencia, ahí vemos que en esta segunda fase ya surgen unas reglas jurídicas que antes no se tenían previstas de manera tan expresa y que están apuntando fundamentalmente a los daños que se le causan a las personas en cuanto hayan sido privadas de la libertad. Entonces ya hay que distinguir entre el error que puede caber inexcusable en una sentencia de naturaleza civil, comercial, agraria, en fin, de familia, que no se compara con el error en que pueda incurrir un funcionario de la jurisdicción del Estado que defina sobre la libertad de las personas. En ese marco, como está definido el 414, de que si la persona es absuelta por cualquiera de estos elementos, entonces el Consejo de Estado alcanzó a decir en fallos de los años 91, 92, 93, que en el marco del 414 sobre privación injusta de la libertad, la responsabilidad tiende a ser objetiva porque no habría que analizar ninguna circunstancia especial en casos particulares de por qué la persona fue absuelta. Simplemente habría que mirar si fue absuelta porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era no constituía delito, entonces habría simplemente que reconocer una indemnización con cargo al Estado. Y de esa tarea se ocuparon los jueces de lo contencioso, particularmente en cabeza del Consejo de Estado, diciendo que entonces aquí la faceta relativa de la falla del servicio, que es lo que se venía hasta ahora desarrollando, ya lo hemos explicado bien, pues no aplica. Simplemente bastaba mirar si fue realmente exonerado por una de estas causales para considerar que entonces nacía el compromiso de responsabilidad patrimonial del Estado.